Dicen que la ambición es ciega, pero la de mi marido Víctor era absoluta. Recuerdo perfectamente la mañana en que decidió que yo ya no era suficiente para él. Se ajustó el nudo de la corbata frente al espejo sin mirarme a los ojos y me dijo que yo era demasiado simple para el futuro brillante que él merecía. Yo no le respondí. No le grité que la invitación de gala que él guardaba con tanto celo en su bolsillo llevaba grabado mi escudo familiar. Él pensó que mi silencio era la resignación de una mujer derrotada. Nunca entendió que yo no estaba callada por miedo sino porque estaba observando. A veces tienes que dejar que alguien camine solo hacia el abismo para que aprenda a valorar la tierra firme. Esa noche Víctor llevó a su amante a la fiesta para impresionar a los dueños del mundo. No sabía que su mundo entero había estado durmiendo a su lado. Nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan ruidoso. Estaba de pie en la entrada del gran salón del Hotel Ritz de Madrid, oculta por un instante detrás de una columna de mármol, observando la escena como quien mira una obra de teatro desde el palco más alto. Las lámparas de cristal, inmensas y antiguas, derramaban una luz dorada sobre la alta sociedad madrileña. Había olor a perfumes caros, a flores frescas y a esa mezcla inconfundible de dinero viejo y ambición nueva. Pero mis ojos solo buscaban a una persona. Allí estaba él. Víctor Torrealba. Se encontraba cerca de la mesa de los canapés, con una copa de champán en la mano que apenas probaba. Desde la distancia podía ver las gotas de sudor brillando en su frente, a pesar de que el aire acondicionado mantenía la sala a una temperatura perfecta. Víctor se alisaba la corbata con un gesto nervioso, una y otra vez, tirando del nudo como si le faltara el aire. Ese tic. Lo conocía tan bien. Era el mismo gesto que hacía cuando mentía a un cliente sobre los plazos de entrega, o cuando intentaba ocultarme una factura impagada. Hoy, sin embargo, su nerviosismo tenía otro precio. 5 millones de euros. Esa era la deuda que asfixiaba su estudio de arquitectura y esta fiesta era su última esperanza para conseguir un salvavidas. A su lado, aferrada a su brazo como un adorno brillante y escandaloso, estaba Isabela. Qué joven parecía. Llevaba un vestido rojo de lentejuelas que gritaba atención, demasiado corto para un evento de esta categoría, y unos tacones tan altos que la hacían caminar con dificultad sobre la alfombra persa. Mientras Víctor parecía estar al borde de un infarto, ella estaba ocupada mirando la pantalla de su teléfono, haciéndose fotos a sí misma, buscando el mejor ángulo para mostrar al mundo que había logrado cazar a un arquitecto de éxito. Pobre niña. No tenía ni idea de que el hombre al que se aferraba era un barco que se hundía. Víctor miraba hacia la gran puerta doble de caoba, esperando ansiosamente a la representante del grupo Mendoza. Le habían dicho que una enviada especial de la familia Mendoza vendría esta noche para valorar si su empresa merecía ser salvada o comprada. Imaginaba, seguramente, a una ejecutiva agresiva, o quizás a un abogado anciano con un maletín lleno de contratos. Nunca, ni en sus peores pesadillas, se le habría ocurrido pensar que la persona que tenía el poder de destruir o salvar su vida era la misma mujer que le había planchado esas camisas durante 5 años. La misma mujer a la que él llamaba aburrida. La mujer insignificante. La mujer que, según él, solo servía para cocinar cordero asado y leer libros en silencio. Respiré hondo. No sentí odio. Fue extraño, pero en ese momento, al ver su desesperación y su ignorancia, solo sentí una calma inmensa y fría. Me alisé la falda de mi vestido. No era rojo ni tenía lentejuelas. Era de terciopelo azul noche, oscuro y profundo, hecho a medida por un sastre que había vestido a mi madre y a mi abuela. En mi cuello no había bisutería de moda, sino el collar de zafiros que había pertenecido a la matriarca de los Mendoza. Hice una señal discreta al jefe de seguridad. Paco, un hombre que llevaba trabajando para mi familia desde antes de que yo naciera, asintió con la cabeza y dio la orden. La música de la orquesta se detuvo suavemente. El murmullo de las conversaciones se apagó, extendiéndose el silencio desde la entrada hacia el centro del salón como una ola. Las pesadas puertas dobles se abrieron de par en par.
No entré con prisa. Caminé despacio, con la barbilla alta, sintiendo el peso de mi verdadero nombre sobre los hombros. Los invitados se apartaron instintivamente, abriendo un pasillo para mí. Pude escuchar los susurros. Algunos me reconocían, no como la esposa de Víctor, sino como la hija de los Mendoza que había estado ausente tanto tiempo. Y entonces, Víctor se giró. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi cómo su copa de champán se inclinaba peligrosamente en su mano. Vi cómo su boca se abría ligeramente, intentando formar una palabra que no salía. No era confusión lo que había en su rostro. Era terror. Porque por primera vez en su vida, Víctor no estaba mirando a Elena, la esposa sumisa que venía de un pueblo perdido. Estaba mirando a doña Elena Mendoza, y en mis ojos, él ya no veía amor. Solo veía su propio final. El brillo de las lámparas del hotel se desvaneció por un momento ante mis ojos. De repente el ruido de la fiesta se apagó y mi mente viajó atrás en el tiempo. Regresé a aquella noche de noviembre. Hacía exactamente 6 meses. Recuerdo que estaba sentada a la cabecera de la mesa de caoba en nuestro ático del barrio de Salamanca. La casa estaba en silencio. Un silencio denso y pegajoso que se te metía en los huesos. Delante de mí descansaba una bandeja de plata con una pierna de cordero asado. Era el plato favorito de Víctor. Me había pasado 3 horas en la cocina vigilando el horno y asegurándome de que la carne quedara tierna y jugosa tal y como a él le gustaba. Pero ahora la comida estaba fría. La salsa se había cuajado formando una capa de grasa blanca y triste sobre la carne. Miré el reloj de pared. Las agujas marcaban las 11 de la noche. Llevaba 5 años esperando. Esperando a que él llegara de la oficina. Esperando a que su carrera despegara. Esperando a que me viera. El sonido de la llave girando en la cerradura rompió el silencio. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté alisándome el vestido de algodón gris que llevaba por casa. No era un vestido elegante. Era cómodo y práctico porque para mí el hogar era un refugio y no una pasarela de moda. Víctor entró en el salón. Traía el olor de la lluvia y del tabaco frío. Ni siquiera me miró. Pasó de largo por el comedor sin dedicar ni una sola mirada a la cena que yo había preparado con tanto esmero. Con un gesto brusco de cansancio se quitó la chaqueta y tiró su maletín de cuero sobre el sofá de terciopelo. Víctor, la cena está lista, le dije en voz baja intentando sonar alegre. Puedo calentarla en un momento. No te molestes, Elena. Ya he cenado. Su voz sonó seca. Cortante. Se aflojó el nudo de la corbata con impaciencia y se sirvió una copa de whisky sin ofrecerme nada. Se quedó de pie junto a la ventana mirando las luces de Madrid como si buscara algo que no estaba dentro de estas 4 paredes. Siéntate, dijo sin girarse. Tenemos que hablar. Me senté despacio. Mis manos se entrelazaron sobre mi regazo apretándose la una contra la otra hasta que los nudillos se pusieron blancos. Conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando despedía a un contratista incompetente o cuando encontraba un error en los planos. Víctor se dio la vuelta y por fin me miró. Pero sus ojos estaban vacíos. No había calidez. No había gratitud. Solo había una impaciencia fría y calculadora. Quiero el divorcio, Elena. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. No grité. No lloré. Simplemente sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Por qué?, pregunté con un hilo de voz. Él suspiró como si le aburriera tener que dar explicaciones. Dio un trago largo a su copa y me señaló con un gesto vago de la mano. Mírate, Elena. Míranos. Yo estoy creciendo. Mi estudio está firmando contratos con gente importante. Necesito moverme en otros círculos. Necesito ir a cenas de gala. Necesito impresionar a inversores.
Hizo una pausa cruel paseando su mirada por mi vestido gris y mi pelo recogido en un moño sencillo. Tú eres una buena mujer. Sabes llevar una casa. Sabes cocinar. Pero eres demasiado simple para el mundo al que yo pertenezco ahora. Eres aburrida, Elena. Eres como una sombra en la cocina y yo necesito a alguien que brille bajo los focos. Alguien que pueda estar a mi lado sin que me pregunten si es mi ama de llaves. Sentí un frío intenso en el estómago. Así que eso era todo. Yo era un accesorio que había pasado de moda. Como un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración de su nueva vida exitosa. ¿Hay otra persona, verdad?, pregunté. Víctor dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. He conocido a alguien que entiende mi ambición, dijo él evitando mi mirada. Alguien joven. Alguien con clase. Ella me inspira, Elena. Tú solo me das paz y yo ya no quiero paz. Quiero éxito. Me quedé mirando el cordero frío. 5 años de apoyo incondicional. 5 años revisando sus cuentas en secreto para que no quebrara. 5 años siendo su pilar. Y todo se reducía a esto. A que yo no era lo suficientemente brillante para su escaparate. Esa noche entendí que la lealtad no vale nada para quien solo valora la apariencia. Víctor no quería una esposa. Quería un adorno. Y yo nunca fui mujer de ser adorno de nadie. Mucha gente se preguntará por qué guardé silencio durante tanto tiempo. ¿Por qué Elena Mendoza, la hija menor de una de las familias más poderosas de España, eligió vivir como Elena García? ¿Por qué elegí usar el apellido de mi madre y trabajar como una simple contable en una oficina pequeña? La respuesta es tan antigua como dolorosa. Yo solo quería ser amada. No quería que me quisieran por mi herencia ni por los edificios que llevan el nombre de mi padre en el Paseo de la Castellana. Quería saber si un hombre podía enamorarse de mí. De mi risa. De mis silencios. De la forma en que preparo el café por las mañanas. Creí que Víctor era ese hombre. Cuando nos conocimos él no tenía nada. Solo ambición y unos zapatos gastados. Yo vi en él un fuego que me cautivó y pensé que juntos podíamos construir algo real. Algo nuestro. Pero cometí un error terrible. Un error que muchas mujeres cometen. Pensé que mi humildad sería el abono para nuestro amor. Pero para Víctor mi humildad fue solo el espejo donde él veía reflejada su propia grandeza. Con el paso de los años mi sencillez dejó de ser una virtud para convertirse en una vergüenza para él. Recuerdo una noche en particular. Íbamos a una cena anual del Colegio de Arquitectos. Yo llevaba un vestido discreto de color crema. Lo había comprado en una tienda normal del barrio de Salamanca, de esas que tienen precios razonables. Me sentía elegante y correcta. Pero cuando Víctor me vio en el recibidor, soltó un suspiro largo y pesado. Me miró de arriba abajo con esa mueca de decepción que se había vuelto habitual en su rostro. Me dijo que parecía una bibliotecaria de provincia. Me preguntó por qué no podía ser como la mujer de su socio, que siempre iba cargada de joyas y vestía marcas italianas. Me quedé callada. Me tragué la humillación y sonreí. Lo tomé del brazo y fuimos a la fiesta. Durante toda la velada él me ignoró, prefiriendo reírse con las esposas trofeo de sus competidores, mientras yo permanecía en una esquina sosteniendo su abrigo. Lo que Víctor nunca supo, lo que su ceguera no le permitió ver, es que la mujer aburrida que tenía en casa era el verdadero motor de su éxito. Él se creía un genio de la arquitectura. Se creía un visionario. Pero la verdad era mucho menos romántica. Muchas noches, cuando él ya roncaba profundamente convencido de su propia brillantez, yo me levantaba de la cama. Iba de puntillas hasta su despacho y encendía la pequeña lámpara del escritorio. Allí revisaba sus planos. Víctor tenía grandes ideas estéticas, pero sus cálculos estructurales eran un desastre. Yo corregía las cargas de los pilares.
Ajustaba los presupuestos para que no perdiera dinero. Redibujaba las líneas de fuga para que los edificios no solo fueran bonitos sino también seguros. Aprendí todo eso escuchando a mi padre y a mis hermanos desde que era una niña. Llevo la construcción en la sangre. A la mañana siguiente Víctor veía los planos corregidos y asumía que lo había hecho él mismo en un momento de inspiración divina o simplemente no notaba los cambios. Su ego era tan grande que no dejaba espacio para la duda. Nunca se preguntó por qué sus proyectos siempre se aprobaban a la primera. Nunca pensó que su mujer, la simple Elena García, pudiera saber la diferencia entre una viga de acero y una de hormigón. Por eso la llegada de Isabela no me sorprendió. En el fondo la estaba esperando. Isabela no fue la causa de nuestra ruptura. Fue la consecuencia inevitable. Víctor necesitaba a alguien que no supiera nada de arquitectura pero que supiera mucho de adulación. Necesitaba un espejo que le devolviera la imagen de un rey, no una compañera que en silencio sostenía los cimientos de su castillo de naipes. Isabela con su juventud y su ignorancia era perfecta para él. Ella veía el brillo. Yo veía las grietas. Y un hombre como Víctor siempre preferirá el brillo falso a la verdad incómoda. El final de nuestro matrimonio no tuvo la solemnidad de un funeral ni la furia de una tormenta. Fue un trámite burocrático frío y rápido. Sucedió una mañana gris en el salón de nuestra casa. Víctor había traído los papeles del divorcio él mismo sin esperar a los abogados. Puso los documentos sobre la mesa de centro apartando con impaciencia un jarrón con flores que yo había colocado allí el día anterior. Junto a los papeles puso un sobre blanco. Lo empujó hacia mí con la punta de los dedos como quien da una propina generosa a un camarero torpe. Aquí tienes 50.000 euros, Elena. Su voz sonaba magnánima. Estaba convencido de que me estaba haciendo un favor inmenso. Víctor me explicó que era una suma considerable. Dijo que con ese dinero podría volver a mi pueblo en Extremadura. Podría comprarme una casita pequeña. Podría empezar de nuevo lejos de Madrid y lejos de una vida que según él me quedaba grande. Miré el sobre. 50.000 euros. Para Víctor esa cifra era el precio de su libertad y de su conciencia tranquila. Para mi familia esa cantidad era lo que solíamos donar en una sola noche de beneficencia. Pero no dije nada. No le arrojé el dinero a la cara. No le grité que yo podría comprar este edificio entero antes de que cayera el sol. En ese momento entendí que mi dignidad no tenía precio pero mi libertad sí y me estaba saliendo muy barata. Tomé el bolígrafo. Mi mano no tembló. Firmé mi nombre al final de la página. Elena García. Fue la firma más firme de mi vida. En el momento en que levanté el bolígrafo del papel dejé de ser la esposa de un hombre ciego y volví a ser dueña de mi destino. Entonces sonó el timbre. No era el cartero. No era un vecino. La puerta se abrió y entró ella. ¿Isabela? No venía de visita. Traía 3 maletas grandes de marca y una sonrisa de triunfo pintada en los labios. Entró en el salón sin pedir permiso. Sus tacones resonaron en el suelo de madera con un sonido agudo y posesivo. Víctor se levantó rápidamente para ayudarla con el equipaje. Ni siquiera esperaron a que yo me fuera. Me estaban echando en tiempo real. Isabela paseó su mirada por la habitación. Se detuvo en las pocas cajas de cartón donde yo había guardado mis libros y mi ropa. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Se acercó a mí y puso una mano sobre mi hombro. No te preocupes, Elena. Yo cuidaré de esta casa mejor que tú. Le daré un toque más moderno. Sentí una punzada en el pecho. No por la casa. La casa eran solo ladrillos. Me dolió la falta de respeto. Me dolió ver cómo 5 años de mi vida eran barridos para hacer espacio a los caprichos de una niña. Pero entonces algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en hielo.
Un hielo protector y duro. Me quité su mano del hombro con suavidad pero con firmeza. Recogí el sobre con el cheque de la mesa. No porque necesitara el dinero, sino porque era el símbolo de que no les debía nada. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta. Antes de salir me detuve y me giré para mirar a Víctor por última vez. Él ya estaba abrazando a Isabela, dándole la espalda a nuestro pasado. ¿Víctor? Él se giró molesto por la interrupción. Lo miré a los ojos y dejé que todo el peso de mi linaje y de mi verdad se reflejara en mi mirada. Recuerda este día, Víctor. Recuérdalo bien. No esperé su respuesta. Cerré la puerta detrás de mí. Bajé en el ascensor respirando hondo y cuando salí a la calle el aire de Madrid me pareció más limpio que nunca. Estaba sola. Tenía 50.000 euros en el bolsillo y un secreto de miles de millones en el corazón. La partida acababa de empezar. Pasaron 3 meses desde que cerré la puerta de aquel ático por última vez. 90 días. Para el mundo no era mucho tiempo, pero para mí fue como despertar de un coma largo y profundo. Alquilé un apartamento pequeño y luminoso en el barrio de Chamberí. No tenía vistas espectaculares ni suelos de mármol, pero tenía algo que mi matrimonio nunca tuvo. Tenía paz. Mis mañanas eran tranquilas. Me levantaba temprano y me preparaba un café fuerte. Ya no tenía que correr para planchar camisas ni tenía que preocuparme por si el ruido de mis pasos despertaba al genio incomprendido de la casa. Me sentaba en mi escritorio de madera de pino y abría los expedientes del Grupo Mendoza. Mi padre estaba mayor y mis hermanos necesitaban ayuda. Poco a poco empecé a retomar mi lugar en el consejo de administración. Revisaba balances y estrategias de inversión y firmaba documentos con mi verdadero apellido. Nadie en mi vida anterior sabía nada de esto. Para ellos Elena García simplemente se había esfumado en la niebla de la irrelevancia. Sin embargo, mientras yo recuperaba el orden en mi vida, el estudio Torrealba se hundía en el caos absoluto. Me enteré de los detalles mucho después, pero puedo imaginar la escena con total claridad. El despacho de Víctor, que siempre había sido un templo de orden minimalista, se había convertido en un campo de batalla. Gerardo, el contable de la empresa, era un hombre mayor y nervioso con gafas de montura gruesa. Llevaba 20 años trabajando con números y sabía cuándo un barco hacía aguas. Aquella mañana entró en el despacho de Víctor temblando. Llevaba una carpeta llena de notificaciones de Hacienda y facturas de proveedores impagadas. Don Víctor, tenemos un problema grave, dijo Gerardo con la voz quebrada. Los números no cuadran. Los márgenes de beneficio del último trimestre han desaparecido. Víctor levantó la vista de su ordenador. Tenía ojeras profundas. La vida de fiestas y excesos con Isabela le estaba pasando factura. Arréglalo, Gerardo, le gritó golpeando la mesa. Para eso te pago. Antes nunca teníamos estos problemas. Los balances siempre eran perfectos a final de mes. Lo que Víctor no sabía y lo que su orgullo le impedía ver era que los balances eran perfectos porque yo los revisaba. Durante 5 años yo había sido la guardiana invisible de su tesorería. Yo encontraba las deducciones fiscales que a Gerardo se le escapaban. Yo negociaba plazos con los proveedores por teléfono haciéndome pasar por su secretaria cuando no podíamos pagar a tiempo. Yo era el dique que contenía la inundación. Sin mí el dique se había roto. Pero el problema no era solo la falta de gestión. El problema tenía nombre y apellidos y le gustaban las cosas caras. Isabela Cruz. La tarjeta de crédito de la empresa había empezado a echar humo. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin en el Paseo de la Castellana. Bolsos de diseñador comprados en la calle Serrano. Un fin de semana de lujo en Ibiza. Cuando Gerardo intentó advertir a Víctor sobre estos gastos personales injustificados, la respuesta fue un portazo. Es imagen de marca, Gerardo, gritó Víctor defendiendo a su amante. Isabela me ayuda a hacer contactos.
Necesitamos parecer exitosos para atraer el éxito. Es una inversión. Pobre Víctor. No entendía que el éxito no se compra con bolsos de piel ni con champán francés. El éxito se construye con ladrillos de prudencia y cemento de trabajo duro. El dinero salía a raudales y los ingresos no llegaban. Los clientes empezaron a quejarse de retrasos. Los contratistas amenazaban con parar las obras. En medio de esa tormenta perfecta llegó el rumor. Fue como un susurro en los pasillos de la alta sociedad madrileña. Se decía que el Grupo Mendoza, la legendaria familia de constructores, estaba buscando un estudio de arquitectura joven para una colaboración millonaria. Se hablaba de un proyecto faraónico. Una inyección de capital que podría salvar a cualquier empresa de la ruina y catapultar a su dueño al estrellato. Víctor se aferró a ese rumor como un náufrago a una tabla de madera. Es nuestra oportunidad, le dijo a Isabela con los ojos brillando de fiebre y desesperación. Si conseguimos al Grupo Mendoza, todo esto se arregla. Las deudas desaparecerán. Seremos los reyes de Madrid. No tenía ni idea. No sabía que la llave de esa oportunidad la tenía la mujer a la que había echado de casa con un cheque de 50.000 euros. Víctor pensaba que el destino le estaba sonriendo, pero en realidad el destino solo estaba preparando el escenario para la gran revelación. Él creía que iba a cazar al gran pez, pero no se daba cuenta de que él era el cebo. Y yo desde mi pequeño piso en Chamberí estaba a punto de tirar de la caña. La invitación llegó al estudio Torrealba un martes por la mañana. Era un sobre de color crema grueso y pesado con el escudo de mi familia grabado en relieve dorado. Para cualquier otra persona aquello era simplemente una convocatoria para una gala benéfica en el Hotel Ritz. Pero para Víctor aquel trozo de papel era mucho más. Era un salvavidas lanzado en medio de un naufragio. Me imagino el momento exacto en que sus dedos tocaron el papel. El temblor en sus manos. El brillo repentino en sus ojos apagados por el insomnio y las deudas. Había escuchado los rumores que yo misma me encargué de sembrar con discreción. Se decía que el Grupo Mendoza estaba buscando talento nuevo. Se decía que esa noche se firmarían alianzas estratégicas. Víctor, convencido de su propia leyenda, creyó que el destino le estaba pidiendo perdón. Pensó que su genio finalmente había sido reconocido por la élite empresarial de Madrid. Lo que hizo a continuación fue el acto de un hombre que ya no razona, que solo apuesta. Víctor no tenía liquidez. Las cuentas de la empresa estaban en números rojos y los bancos le habían cerrado el grifo hacía semanas. Pero la vanidad es un hambre que no conoce la prudencia. Acudió a prestamistas de dudosa reputación. Pidió dinero rápido con intereses que rozaban la usura. Necesitaba mantener la fachada. Necesitaba que el mundo creyera que seguía siendo el arquitecto de éxito que salía en las revistas. Se gastó 3.000 euros en un smoking nuevo hecho a medida en una sastrería de la calle Claudio Coello. Quería que la tela brillara bajo los focos. Quería parecer un príncipe. Y para Isabela no escatimó en gastos. Compró un juego de pendientes y gargantilla. No eran diamantes de la mejor calidad, pero brillaban lo suficiente para deslumbrar a un ojo inexperto. Se gastó el dinero que debía a sus empleados en adornar a su amante. Era una huida hacia adelante. Una carrera desesperada hacia un precipicio que él confundía con la cima. Mientras Víctor corría por Madrid gastando un dinero que no tenía, yo me encontraba en la biblioteca de la casa familiar de los Mendoza. El ambiente allí era muy distinto. Olía a madera vieja, a cera de abejas y al silencio respetuoso de los libros antiguos. Estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero probándome el vestido de terciopelo azul. Detrás de mí, sentado en un sillón de cuero, estaba Luis Carrillo. Luis ha sido el abogado de mi familia y mi amigo personal desde la infancia. Es un hombre de principios sólidos, con el pelo gris y la mirada serena de quien ha visto de todo y ya no se asusta por nada. Me observaba con preocupación. Dejó su taza de té sobre la mesa auxiliar y se aclaró la garganta.
Elena me dijo con su voz grave y pausada. ¿Estás completamente segura de querer hacer esto? Lo miré a través del espejo. Ajusté el cierre del collar de zafiros en mi cuello. Las piedras frías contra mi piel me dieron claridad. Luis continuó hablando con suavidad. Me dijo que no tenía necesidad de exponerme. Que podíamos enviar a los abogados. Que podíamos ejecutar la deuda desde un despacho sin que yo tuviera que verle la cara a Víctor. Me preguntó si esto era un acto de orgullo. Me preguntó si estaba buscando venganza. Me giré para mirarlo de frente. No es venganza, Luis, le respondí con calma. La venganza es un plato que se sirve con odio y yo no siento odio. Siento lástima. Caminé hacia la ventana y miré el jardín donde la lluvia caía suavemente sobre los setos. Le expliqué a Luis que Víctor necesitaba una lección que no se aprende en los libros de contabilidad. Él había construido su vida sobre la premisa de que las personas valen lo que aparentan. Había desechado a su esposa porque su envoltorio era sencillo sin molestarse en abrir el regalo para ver lo que había dentro. Tienen que verme, Luis, dije finalmente. Tienen que verme no para que sufran. Tienen que verme para que entiendan. Necesitan saber qué es lo que han perdido. No es el dinero. No es el apellido Mendoza. Han perdido a la mujer que los sostenía. Han perdido la lealtad. Y esa lección solo la aprenderán si me miran a los ojos una última vez. Luis asintió lentamente. Comprendió que mi decisión no nacía del rencor de una mujer despechada, sino de la firmeza de una dama que reclama su lugar en el mundo. Se levantó y se acercó a mí besándome la mano con esa caballerosidad antigua que ya casi no existe. Entonces que así sea, doña Elena, dijo él con una media sonrisa. Prepara el coche. Esta noche Madrid va a recordar quiénes son los Mendoza. Salí de la biblioteca con el corazón tranquilo. No iba a esa fiesta para destruir a Víctor. Iba para liberarme de él. Iba a cerrar el libro de mi pasado con un golpe seco y definitivo. Víctor había apostado todo a una sola carta creyendo que tenía un as en la manga. Lo que no sabía era que la baraja entera siempre había sido mía. La noche prometía ser larga, pero yo estaba lista para el amanecer. Bajé la gran escalera de mármol del Hotel Ritz. El sonido de mis tacones resonaba en el silencio absoluto del salón. Cada paso era una afirmación. Cada paso me alejaba un poco más de la mujer sumisa que había sido y me acercaba a la mujer que había nacido para ser. Sentía cientos de ojos clavados en mí. Eran miradas curiosas y evaluadoras. Eran las miradas de los banqueros más importantes de Madrid. De los constructores. De la vieja aristocracia que conocía mi apellido mejor que mi rostro. Pero yo solo miraba hacia abajo. Hacia el pie de la escalera. Allí estaban ellos. Víctor se había quedado petrificado. Su copa de champán seguía inclinada peligrosamente y su boca estaba entreabierta en un gesto de incredulidad absoluta. A su lado Isabela reaccionó primero. La incomprensión en su rostro se transformó rápidamente en furia. No podía soportar que otra mujer fuera el centro de atención. Y mucho menos si esa mujer era yo. La exesposa aburrida. La mujer a la que ella había reemplazado en mi propia casa. Isabela se adelantó. Sus tacones golpearon el suelo con agresividad. Su vestido rojo de lentejuelas brillaba de una manera vulgar bajo las luces de cristal. Se plantó al pie de la escalera bloqueando mi camino con los brazos cruzados sobre el pecho. Su voz chillona rompió la elegancia del momento como un cristal roto. ¿Qué haces aquí, Elena?, gritó ella sin importarle que todo Madrid la estuviera escuchando. ¿No tienes vergüenza? Esto es una gala privada. Esto es para gente importante. La sala contuvo el aliento. Nadie se movió. Víctor intentó tirar del brazo de Isabela para callarla, pero estaba demasiado débil por la conmoción. Ella se soltó de un tirón.
Estaba envalentonada por su propia ignorancia. Me señaló con un dedo acusador. Su uña larga y pintada de rojo apuntaba a mi cara. Seguramente has venido a pedir más dinero, continuó gritando Isabela. ¿Se te acabaron ya los 50.000 euros? ¿Has venido a arrastrarte? Vete ahora mismo o haré que te saquen a la fuerza. Miré a Isabela desde la altura de los escalones. No sentí rabia. Solo sentí una profunda lástima. Era como ver a un niño pequeño intentando pelear contra una marea. Seguridad, gritó Isabela girándose hacia los hombres de traje negro que custodiaban las puertas. ¿Seguridad? Saquen a esta intrusa. Está molestando a los invitados. Paco, el jefe de seguridad, se separó de la pared. Era un hombre corpulento de 60 años con el pelo blanco y una cicatriz en la barbilla. Llevaba trabajando para mi padre desde hacía 4 décadas. Paco caminó hacia el centro del salón con paso firme y decidido. Isabela sonrió triunfante. Creía que había ganado. Creía que Paco venía a agarrarme del brazo y a lanzarme a la calle lluviosa de Madrid. Pero Paco no me miró con hostilidad. Pasó de largo junto a Isabela como si ella fuera invisible. Como si fuera una molestia menor en el aire. Se detuvo justo delante de mí al pie de la escalera. Juntó los talones e inclinó la cabeza en una reverencia profunda y respetuosa. Buenas noches, doña Elena, dijo Paco con su voz grave y potente. Es un honor tenerla de vuelta en casa. ¿Desea que preparemos el coche o se quedará a la cena? La sonrisa de Isabela se congeló. Se le cayó la mandíbula. Miró a Paco y luego me miró a mí. Parpadeó varias veces intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás haciendo?, chilló ella con la voz temblorosa. Te he dicho que la eches. Yo soy la acompañante del invitado de honor. Ella no es nadie. Paco se giró lentamente hacia Isabela. Su rostro era una máscara de piedra. Señorita, dijo Paco con una frialdad profesional. Le sugiero que baje el tono. No puedo echar a la anfitriona. Esta gala la organiza el Grupo Mendoza. Y la mujer a la que usted está gritando es doña Elena Mendoza. La dueña de todo esto. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que casi se podía tocar. Víctor dejó caer su copa. El cristal estalló contra el suelo de mármol esparciendo fragmentos brillantes y champán a los pies de Isabela. Pero nadie miró el desastre. Todos miraban a Víctor. Él levantó la vista hacia mí. Estaba pálido. Tan pálido como un cadáver. Sus ojos recorrieron mi vestido de terciopelo azul. Subieron por mi cuello adornado con los zafiros de mi madre. Y finalmente se detuvieron en mi mano derecha. En mi dedo anular. Allí donde antes llevaba una alianza de oro sencilla que él me había comprado en una joyería de barrio, ahora llevaba el anillo de la familia. Un zafiro oscuro y antiguo grabado con el escudo de los Mendoza. El mismo escudo que estaba en las invitaciones. El mismo escudo que estaba en la entrada del hotel. Vi cómo la comprensión le golpeaba como un puñetazo físico. Elena, susurró Víctor. Su voz era apenas un hilo de aire. Mendoza. Eres una Mendoza. No bajé la mirada. Sostuve sus ojos llenos de pánico con una calma absoluta. Bajé el último escalón y me acerqué a él. El olor de su colonia cara, esa que había comprado con el dinero de la empresa, me revolvió el estómago por un segundo. Sí, Víctor, le dije suavemente. Soy Elena Mendoza. La mujer que revisaba tus planos por la noche. La mujer que te consiguió tus primeros clientes. La mujer que te amó cuando no eras nadie. Víctor retrocedió un paso tambaleándose. Todo su mundo se estaba desmoronando en ese preciso instante. Se dio cuenta de que había estado buscando un tesoro por todo el mundo sin saber que lo tenía durmiendo en su propia cama.
Se dio cuenta de que había cambiado un diamante real por un trozo de vidrio rojo y chillón. La gente empezó a murmurar. Los inversores del grupo Mendoza negaban con la cabeza mirando a Víctor con desprecio. Ya no veían a un arquitecto prometedor. Veían a un necio. A un hombre que había cometido el mayor error financiero y personal de la historia de Madrid. Y yo parada en medio de ese salón dorado rodeada de lujo y poder me sentí por fin libre. La mentira había terminado. La verdad estaba sobre la mesa y brillaba más que cualquier joya. Si han llegado hasta aquí, por favor ayúdenme escribiendo en los comentarios las palabras valor real para que yo sepa que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que pueda contarles la parte final de esta historia. Después de que el silencio cayera sobre el salón de baile, nos retiramos a una sala privada en la segunda planta del hotel. Dejamos atrás la música y los murmullos de los invitados. Aquí arriba el aire era distinto. Olía a madera barnizada y a decisiones irreversibles. Me senté en la cabecera de una mesa larga de roble oscuro. A mi derecha estaba Luis Carrillo con su maletín de cuero abierto. Al otro lado de la mesa estaba Víctor. Se había aflojado la corbata y tenía el aspecto de un hombre que acaba de sobrevivir a un accidente de tráfico solo para descubrir que el coche está en llamas. Isabela se sentó en una silla alejada en una esquina. No miraba a nadie. Sus ojos oscuros saltaban de un lado a otro calculando daños y beneficios como una máquina registradora averiada. Luis sacó una pila de documentos y los deslizó suavemente sobre la mesa hasta que se detuvieron frente a Víctor. El sonido del papel rozando la madera fue el único ruido en la habitación durante unos segundos interminables. Víctor miró los papeles con manos temblorosas. Eran notificaciones bancarias. Eran avisos de embargo. Eran la radiografía completa de su fracaso. Víctor intentó hablar. Su voz salió ronca y débil. Intentó sonreír esa sonrisa de vendedor que tantas veces le había funcionado en el pasado, pero sus labios no le obedecieron. Elena, dijo él buscando mi mirada. Esto es una locura. Podemos arreglarlo. Somos adultos. Tú y yo construimos ese estudio juntos. No dejarás que se hunda por un malentendido. Me quité las gafas de lectura y lo miré fijamente. No había emoción en mi rostro. No había ira. Solo había la frialdad de los negocios. No hay ningún malentendido, Víctor, le respondí con voz calmada. El estudio Torrealba está en quiebra técnica. Debes 5 millones de euros a 3 bancos diferentes. Pero tengo una noticia para ti. Esos bancos ya no son tus acreedores. Ayer por la mañana el grupo Mendoza compró tu deuda. Compramos cada céntimo que debes. Víctor palideció aún más si eso era posible. Entendió lo que significaba. Yo no era solo su exesposa. Yo era la dueña de su destino financiero. Pero eso no es lo peor, continué señalando un informe técnico con tapas rojas que estaba encima de la pila. Luis y mi equipo de auditores revisaron las obras en curso esta mañana. Fuimos al edificio residencial que estás construyendo en la zona norte. El proyecto Las Terrazas. Víctor tragó saliva. Gotas de sudor frío empezaron a correr por sus sienes. Sabía lo que habíamos encontrado. Hicimos pruebas de carga, Víctor, dije bajando la voz para que mis palabras pesaran más. En los planos especificaste acero de primera calidad y hormigón reforzado. Cobraste a los clientes por esos materiales. Pero en la obra mis ingenieros encontraron materiales de tercera categoría. Cemento barato. Vigas que no cumplirán la normativa de seguridad en 5 años. Hice una pausa para dejar que la gravedad de sus actos llenara la habitación. No solo has robado dinero, Víctor. Has puesto en peligro la vida de 30 familias para financiar tu estilo de vida. Para pagar cenas de lujo y joyas falsas. Eso no es un error de gestión. Eso es fraude criminal y negligencia temeraria.
Víctor se levantó de golpe golpeando la mesa con las manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de pánico. Lo iba a arreglar, gritó el desesperado. Solo necesitaba tiempo. Cuando llegara el contrato de Mendoza iba a cambiar los materiales. Iba a ponerlo todo en orden. Elena, tienes que entenderme. Estaba presionado. Hazlo por nosotros. Por los 5 años que compartimos. Tú. Me querías. Sé que todavía queda algo de esa mujer que me preparaba la cena y me escuchaba. Me levanté despacio. Mi sombra se proyectó larga sobre la mesa. Lo miré con una lástima profunda y definitiva. Esa es tu confusión, Víctor, le dije suavemente. Tú estás buscando a Elena García. Estás buscando a la esposa que perdonaba tus olvidos y justificaba tus errores. Pero esa mujer firmó los papeles del divorcio y salió de tu casa con una maleta vieja. Esa mujer ya no existe. Me incliné ligeramente hacia adelante apoyando las manos sobre la mesa. La persona que tienes delante es doña Elena Mendoza. Soy la presidenta de un grupo que valora la integridad por encima de todo. Y como tu acreedora principal no voy a permitir que un estafador manche la reputación de mis proyectos. Mis abogados presentarán la demanda por fraude mañana a primera hora. Te sugiero que busques un buen defensor penalista. Lo vas a necesitar. Víctor se derrumbó en la silla. Se cubrió la cara con las manos y sollozó. Era el sonido de un hombre que se da cuenta de que ha cavado su propia tumba con una cuchara de plata. En ese momento se escuchó un ruido suave en la esquina de la sala. Era el sonido de una silla arrastrándose. Isabela se había levantado. Ya no había furia en su rostro. Ni siquiera había miedo. Solo había una frialdad práctica. Había hecho las cuentas. Víctor estaba acabado. No había dinero. No había prestigio. Solo había deudas y una posible condena de cárcel. Isabela recogió su bolso de marca. Se alisó el vestido rojo. No miró a Víctor. Ni siquiera se despidió. Caminó hacia la puerta con la cabeza alta intentando salvar lo poco que quedaba de su propia dignidad. Isabela, gritó Víctor levantando la cabeza al oír sus pasos. Isabela, ¿a dónde vas? No me dejes solo en esto. Ella se detuvo un segundo con la mano en el pomo de la puerta. Se giró apenas lo justo para mirarlo por encima del hombro. Lo siento, cariño, dijo ella con una voz vacía. Yo no salgo con fracasados. Y mucho menos con delincuentes. Salió y cerró la puerta con suavidad. El clic de la cerradura sonó como el disparo final. Víctor se quedó solo en la inmensidad de la sala. Solo con sus mentiras. Solo con su ruina. Y yo recogí mis documentos y salí por la otra puerta dejándolo en compañía de la única cosa que le quedaba. Su propia conciencia. Los abogados se encargaron del resto. No hubo gritos ni escenas dramáticas en los juzgados. Solo hubo el sonido constante y burocrático de sellos estampándose sobre documentos de embargo y notificaciones judiciales. La maquinaria de la justicia cuando se pone en marcha es lenta pero aplastante. Me imagino a Víctor en sus últimos días en ese ático del barrio de Salamanca. El piso que antes era su orgullo y su castillo ahora debía parecerle una jaula de oro con los barrotes oxidados. Me contaron que se pasó la última semana sentado en la cocina a oscuras. La compañía eléctrica había cortado el suministro por falta de pago y él no tenía ni una vela para alumbrarse. Seguramente allí en la penumbra y el frío se acordó de mí. Estoy segura de que en el silencio de esa casa vacía se acordó de los guisos calientes que yo le preparaba cuando llegaba tarde y cansado de la obra. Se acordó de la sopa de ajo que le hacía en invierno para quitarle el frío de los huesos. Se acordó de las sábanas siempre limpias y planchadas con olor a lavanda. De esa paz doméstica que él despreció por considerarla poca cosa.
De esa mujer invisible que convertía 4 paredes en un hogar. Ahora que solo tenía el eco de sus deudas y la soledad más absoluta, Víctor entendió finalmente el valor de lo que había destruido. Pero el arrepentimiento cuando llega tan tarde es inútil. Es como intentar regar una planta que lleva seca años. Recuerdo una tarde específica de aquella semana. Estaba paseando por los jardines de la finca familiar con Luis. El sol de la tarde caía suave sobre los rosales antiguos y el aire estaba lleno de promesas de primavera. Hablábamos de proyectos nuevos. De becas para jóvenes arquitectos sin recursos. De construir hospitales en lugar de rascacielos vanidosos. De repente mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué y miré la pantalla. Era él. Víctor me estaba llamando. Luis se detuvo en el sendero de grava y me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Esperaba mi reacción. Podría haber contestado. Podría haberle gritado. Podría haberle dicho que se lo merecía todo y haber disfrutado de escuchar su voz rota suplicando ayuda. O podría haber bloqueado su número con rabia para borrarlo de mi vida digitalmente. Pero no hice nada de eso. Simplemente miré el teléfono vibrar en mi mano. Miré el nombre de Víctor parpadear una y otra vez en la pantalla. Y luego con una calma absoluta volví a meter el teléfono en el bolso sin descolgar y sin rechazar la llamada. Dejé que sonara hasta que se cansó. Dejé que la llamada se perdiera en el vacío. No necesitaba bloquearlo porque él ya no existía en mi presente. El odio requiere energía. El rencor requiere tiempo. Y yo ya no tenía ni un segundo que perder en Víctor Torrealba. Mi indiferencia fue mi mayor venganza. ¿Quién era?, preguntó Luis reanudando el paso. Nadie, respondí yo con una sonrisa tranquila. Era solo el pasado intentando hacer ruido. Le dije a Luis que siguiéramos caminando. Teníamos que hablar del futuro. Y mientras avanzábamos entre los árboles centenarios sentí que mis pasos eran más ligeros que nunca. Víctor se había convertido en un fantasma. Una sombra que se desvanece cuando sale el sol. Y yo por fin estaba viva. Ha pasado exactamente un año desde aquella noche tormentosa en el Hotel Riz. Ahora estoy de pie en la terraza de mi nuevo apartamento en el centro de Madrid. Es una noche tranquila de octubre y el aire trae ese frescor limpio que anuncia la llegada del otoño. Abajo la ciudad brilla con millones de luces doradas que parpadean como si fueran estrellas caídas al suelo. En mi mano sostengo una copa de vino tinto. Es un reserva excelente con cuerpo y alma. Lo saboreo despacio dejando que el calor del líquido me reconforte mientras observo el horizonte. Dentro en el salón suena una música suave de piano. Luis está allí sentado en su sillón favorito leyendo un libro de historia. De vez en cuando levanta la vista y me mira a través del cristal. No me dice nada. Solo me sonríe y vuelve a su lectura. No necesito que esté pegado a mí todo el tiempo. No necesito que me diga a cada minuto lo hermosa o inteligente que soy para sentirme valiosa. He aprendido que el amor maduro no es una cadena que ata ni un fuego que quema. El amor de verdad es como este momento. Es una compañía tranquila. Es tener a alguien que camina a tu lado sin intentar hacerte sombra y sin pedirte que te hagas pequeña para que él parezca grande. Cuando miro atrás y pienso en la caída de Víctor ya no siento dolor. Ni siquiera siento pena. Solo veo su historia como un espejo en el que todos deberíamos mirarnos para no cometer los mismos errores. Su fracaso nos enseña la primera gran lección de esta vida. Nunca debemos juzgar a un ser humano por su apariencia exterior o por el cargo que ocupa. Víctor cometió el error fatal de confundir el silencio con la ignorancia y la sencillez con la pobreza. Nunca subestimen a la mujer que permanece callada observando desde un rincón. Porque a veces el silencio no es sumisión. A veces el silencio es simplemente el lugar donde la inteligencia descansa antes de actuar. También he comprendido algo profundo sobre la naturaleza de la traición.
Durante mucho tiempo me culpé a mí misma. Pensé que quizás no era suficiente. Que quizás si hubiera sido más joven o más divertida él no se habría ido. Pero ahora sé la verdad. La traición de Víctor no nació de mis carencias sino de sus propias inseguridades. Su ego era tan frágil que necesitaba un aplauso constante. Necesitaba sentirse un dios y yo era demasiado real para adorarlo ciegamente. Buscó un espejo que le mintiera porque la verdad de mi mirada le hacía sentirse pequeño. Y finalmente he descubierto cuál es la verdadera victoria. Mucha gente cree que ganar significa ver a tu enemigo destruido. Creen que ganar es gritar más fuerte o humillar al otro en público. Pero se equivocan. La victoria más grande de una mujer no es la venganza. La victoria es la dignidad. Ganar es tener la fuerza para recoger tus pedazos cuando te han roto, firmar los papeles y salir por la puerta sin hacer ruido. Ganar es no permitir que el rencor envenene tu corazón. Mi venganza no fue arruinar a Víctor. Él se arruinó solo. Mi venganza fue seguir siendo yo misma. Mi venganza fue ser feliz, inmensamente feliz, sin él. Bebo el último sorbo de vino y siento una paz infinita. Soy Elena Mendoza. Pero también sigo siendo Elena García. Y por primera vez en toda mi vida soy completamente libre. Y ahora les pregunto a ustedes, queridos amigos que me han escuchado hasta aquí. Si la vida les pusiera en mi lugar y tuvieran todo el poder en su mano, ¿qué habrían elegido ustedes? ¿La satisfacción ruidosa de la guerra o la paz eterna del silencio? La historia de Elena termina aquí. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían actuado de otra manera si hubieran estado en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. Leo cada una de sus palabras con mucho cariño. Si esta historia les ha hecho reflexionar o han sentido algo especial al escucharla, no olviden dejar un me gusta. Compártanla con esa persona que saben que también se emocionará y suscríbanse al canal para no perderse los próximos relatos. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizá la próxima vez, el protagonista sea usted. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real, obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.